Buenas tardes, bienvenidos a la segunda jornada de conferencias sobre arqueología en la provincia de Burgos. Esta tarde vamos a hablar de pueblos prerromanos y el proceso de romanización y preside la jornada Blanca, la jefa de Servicio de Cultura de Burgos, que creo que todos conocéis. Bueno, pues sin más dilación y como ya la tarde vamos un poquito pasados de tiempo, empezamos directamente. Cuando quieras, Blanca. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes y gracias por la asistencia de todos ustedes a estas jornadas, que, como decía Ángeles, son las segundas jornadas, el segundo día en que nos reunimos para escuchar una serie de charlas. El objetivo fundamental es dar a conocer a la ciudadanía los proyectos de investigación arqueológica que se han desarrollado en Burgos a lo largo del 2017, tanto con el apoyo de la Junta de Castilla y León como de la Diputación Provincial o, en el caso de las actuaciones de la ciudad de Burgos, del Ayuntamiento. Pero vamos, la idea fundamental es llegar a la ciudadanía, a la gente de la calle, dar la máxima difusión y divulgar al máximo esta labor que es importante para nuestro patrimonio. Esta tarde, como decía Ángel, se va a hablar de los pueblos prerromanos y la implantación de Roma en el territorio burgalés, y para ello la primera charla, bajo el título Las Peñas Sagradas de Gete, Pinilla de los Barruecos, será impartida por Ignacio Ruiz Vélez, al que creo que la mayor parte de los que están aquí, o si no todos, conocen muy bien. Además de otras muchas cosas, es profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A continuación, la siguiente charla o la siguiente conferencia, bajo el título Proyecto Bravum, al margen del Imperio Romano, prospección y excavación arqueológica en el yacimiento de Paramocidad, en la Nue de Abajo, en el Valle de Santa Ibáñez, será impartida por Eduardo Carmona, de la Universidad de Burgos y arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura de Valladolid, por Cristina Vega, de la Universidad de Cantabria, y por Alberto Berzosa, de la Universidad de Burgos. En tercer lugar, escucharemos la conferencia Warscapes, documentando la presencia militar romana en la campiña de Sasamón, que será impartida por Jesús García, de la Universidad de Leiden, en Holanda. Y terminará el turno de charlas o de conferencias con la ciudad romana de Clunia, Huerto del Rey de Coruña del Conde, nuevas investigaciones. Esta charla, esta conferencia la impartirán Gerardo Martínez, arqueólogo, y Miguel Ángel de la Iglesia, arquitecto, ambos del equipo de investigación de la ciudad romana de Clunia. Espero que sea de su máximo interés y que dé lugar a un interesante debate que tendrá lugar una vez que concluyan las conferencias. Bueno, las Peñas Sagradas de Gete, vamos a ir comentando las diapositivas porque las características y demás lo iremos viendo. Esta foto está tomada desde uno de los castros que se ve perfectamente de todos los santuarios. Es un conjunto heteróclito, es decir, es un conjunto pero de formas distintas, ya lo vamos a ir viendo. Aquí están puestas en la diapositiva, por orden de aparición, uno que está cerca del pueblo, que es un altar, el segundo es un altar de tronos, el tercero, que está justamente al lado de la carretera, es también un altar de tronos, uno cuarto descubierto el año pasado a finales del verano y un quinto, que vamos a ver ahora, justamente orientado con el número 1 y el número 3. Esta es la situación geográfica con un dato muy interesante, todo el poblamiento, los puntos negros son poblados del bronce final y de la primera edad del hierro, en verde sería el conjunto este de Gete, y alguno muy importante como este aquí, que es la famosa, lo vamos a ver, la laguna esta de Pozairón, de la aldea del Pinar. Es decir, hay un poblamiento relativamente denso y muy pocos de ellos han llegado a la etapa celtibérica, salvo 3 que están un poco unidos a una vía natural que iba precisamente desde Tritium Nautrigonum, pasaba por aquí por la zona, el Castro de Lara, el Castro de Salas y el de Antoria del Pinar, que era la vía que iba justamente a Uxaba. Bueno. Vamos a ver entonces las características morfológicas de los 5, ¿no? O de los 4 que se conocen. Les hemos puesto, insisto, por orden de descubrimiento. El número 1, que es este de aquí, es una peña relativamente importante, que en la parte superior vamos a encontrar los lóculos, ahora veremos los detalles, y un acceso que precisamente con unas entalladuras, es decir, en estos santuarios se dice que las escaleras, la presencia de escaleras ya es de época romana.
El número 2, sorpresivamente, son estos 3 tronos que ya veremos cómo se repiten en otros ejemplos situados a la misma altura y con una técnica de trabajo totalmente distinta a los que son prerromanos. El número 3, que está aquí al lado de la carretera, también son 4 tronos, un caso curioso porque es un número par. El número 4, que descubrimos a finales de este verano, tiene unas entalladuras de acceso a la parte superior y aquí un conjunto de cazoletas. Y el 5 todavía no sabemos porque se ha descubierto estas Navidades y prácticamente no podemos decir nada de él. Bueno, el primero es una roca de 72 metros de largo, perfectamente orientada en el sentido este-oeste, ya veremos luego algunos detalles. Quizás desde el punto de vista morfológico, este sería el de aquí, el número 1, el lóculo, y además perfectamente enmarcado en una estructura, aprovechando la red de diaclasas de la roca, pues han pronunciado un poco esa estructura cuadrada y el lóculo encéntrico se complementa con otros 2, porque esto formaba parte del ritual. Este es el acceso, uno de los accesos con las entalladuras que se ven perfectamente, incluso que ha sido remodelada en varias ocasiones. La relación de visualidad que hay con el santuario son los castros precisamente de la Peña de Soncarazo, donde hay 2 emplazamientos del bronce final y primera edad del hierro, que son lo que nos permiten indicar la cronología, y este que es la Peña de Gete o el Alto del Cuerno, de donde está tomada la primera foto. La segunda peña, que es un altar de tronos, así en la foto de arriba es cuando empezamos a trabajar, estaban a nivel del suelo, empezamos a bajar por el Consejo de Almagro, sería la número 2, que está a 190 metros, y lo curioso de esto es que tenía en la parte superior un lóculo con un canal de desagüe que precisamente derramaba al lado de los tronos. La cuarta peña es una cosa curiosa también, esta es de tronos, son 4, número par, curiosamente, que luego, como ocurría en el otro, han sido utilizados precisamente para colocar colmenas. Y en este caso concreto se ven las labores de remodelación para colocar ahí precisamente las colmenas. Y cómo estas ampliaciones no forman del contexto de los 4 tronos. Aquí se vuelve a repetir otra vez la relación visual con la peña de Gete y el caso de Soncarazo. La cuarta peña, también con la misma relación visual que hemos visto, estas serían las entalladuras que acceden a la parte superior. Tanto esta como la peña 1 están orientados justamente al orto del sol y al ocaso en el solsticio de verano. Y estas son las cazoletas colocadas precisamente a la derecha, al lado oeste, y son prácticamente idénticas a las que aparecen en otro santuario situado cerca del pantano de Arija, que es en el pueblo de Herbosa. Y tanto en el caso de la primera peña como esta, aparecen cruces que responden precisamente a la cristianización de la peña. Esta, como es de reciente descubrimiento estas Navidades, pues prácticamente no nos ha dado tiempo a ver nada. Por lo tanto, pasamos. Uno de los datos más importantes de estas peñas son precisamente sus relaciones astronómicas, que prácticamente coinciden en la mayoría de los grandes santuarios. En este caso concreto, la peña número 1, justo esto está tomado precisamente en el ocaso del solsticio de verano, corresponde más o menos a esta línea y que se sitúa justamente muy cerca de los petroglifos de Carazo y de los 2 poblados que hay aquí en la Peña de Soncarazo, uno aquí y el otro que estaría fuera de la diapositiva. Pero luego también el solsticio de invierno, la peña número 1 y sobre todo también la peña número 2, los asientos, están orientados justamente al solsticio de invierno, al ocaso en el solsticio de invierno, como se ve aquí, justamente al lado del castro que se encuentra ahí, que es la peña de G. Si trazas una línea desde el santuario 3, pasa por el número 1 y por el número 5 y justamente coinciden con el ocaso en el solsticio de verano. Y lo mismo ocurre de la 4 con la número 1, continúas la línea y va a dar justamente al ocaso en el solsticio de invierno, como hemos visto antes. Esto no es nada nuevo, ocurren muchas cosas. Yo aquí veo unas curiosidades que digo que son curiosidades. ¿Puede tener alguna trascendencia? No lo sé. La línea que marca precisamente del altar número 1 pasa por los petroglifos de Carazo, la ermita de la Virgen del Sol, y va justamente al monasterio de San Pedro de Arlanza.
puede haber algo sospechoso. Y esta línea, si la continúas, desde Gete hasta el Pozairón, que luego veremos una foto, quiere decir que puede haber ahí alguna relación, no lo sé, eso ya se verá más tarde. Y algo ocurre también con el equinoccio, los equinoccios. Estos serían los solsticios. Aquí los equinoccios, trazas una línea desde Gete y por donde se pone el sol en esta montaña que se llama el Enebral, justamente trazas la línea y va al emplazamiento de Santo Domingo de Silos. Es realmente curioso y de momento no pasa de ahí. Uno de los santuarios más importantes y sus relaciones astronómicas es precisamente el santuario de Secaiza, la ciudad celtibérica, la Segeda romana, Mara, en el pueblo donde está ahora, como precisamente el edificio es un santuario extramuros, no vamos a hablar de tipos de santuarios, que hay muchos. En este santuario, precisamente, entre el muro del norte astronómico y el otro muro, precisamente en un ángulo de 120 grados, la bisectriz va precisamente a este montículo, la atalaya, que es por donde se pone el sol en el solsticio de verano. Y lo mismo ocurre precisamente en el ángulo recto que forma el norte astronómico con el monte de Valderrando, precisamente ocurre lo mismo. Coincide, son castros y coinciden con el equinoccio, los equinoccios, porque son prácticamente idénticos, el de primavera y el de otoño. A ver. Otro santuario, estos santuarios son muy importantes. Otro santuario, quizás uno de los más importantes de Galicia, es el de Aferradura, en Campo Amoeiro. Aquí hay un conjunto de peñas y esto es interesante porque el santuario no es una peña, el santuario es un conjunto de peñas que tiene una serie de relaciones con una serie de castros. Y aquí vemos también la relación que hay en los solsticios y los equinoccios. Precisamente el sol se pone en el solsticio de verano en el castro este de San Trocado. San Trocado es San Torcuato, y Torcuato es el que lleva el Torques, y el Torques era el símbolo que estaba vinculado a la realeza, a los jefes de aquella época. Aquí he puesto esta diapositiva para ver un poco cómo las orientaciones en distintos tipos de santuarios, de los célticos no se ha hecho todavía, pero los prerromanos, africanos, fenicios, como hay una orientación preferente hacia los solsticios, en el orto, lo mismo ocurre en el mundo griego, mucho más estrictos. Mundo romano, como es una religión mucho más liberada, más libre, pues evidentemente encontramos de todas las posibilidades. Lo mismo ocurre con los etruscos y con los santuarios ibéricos. Es decir, lo que ocurre en los santuarios célticos es prácticamente lo mismo. Esta diapositiva a mí me encanta. Fíjense ustedes cómo tenemos el altar celta, la capilla mozárabe y la iglesia barroca de San Miguel de Celanova están precisamente orientados hacia el equinoccio, a la puesta del sol en el equinoccio. Esto no es circunstancial, evidentemente, sino que vamos a ver cómo hay muchas tradiciones en el mundo cristiano que se han trasladado, tienen su fuente de inspiración precisamente en el mundo celta o prerromano, por lo menos. En la intervención que tuvo Martín Almagro en el Congreso en noviembre de 2016 en Jaca, ha hecho una sistematización de las piedras sagradas cuya tradición se ha continuado hasta fechas relativamente recientes. Vamos a detenernos solamente en algunas para hacer corta la exposición. Bueno, las que son propiamente peñas sagradas son aquellas peñas en las cuales han sido cristianizadas después colocando una ermita y generalmente la advocación es la Virgen de Nuestra Señora de la Peña y distintos nombres de peñas. Las más importantes son los altares rupestres, porque por aquí van los de Gete, ¿no? De los más famosos, precisamente el de Ulaca, es el de la derecha, donde hay unas escaleras remodeladas en un tiempo posterior, pero siempre en época romana, y en la parte de arriba unos lóculos que están precisamente unidos por unos canalillos para el derrame de la sangre de los sacrificios de los animales, ¿no? Cuando son prerromanos tienen ese tipo de entalladuras que son muy comunes y vamos a ver algún ejemplo. Cuando son de época romana suelen tener inscripciones, por ejemplo el de Peñalba de Villastar, el de Panoyas, el de Postoloboso, que tienen dedicadas precisamente a Baélico, que es endobélico, pero claro, luego vamos a ver una inscripción que es prerromana. Este es un santuario también muy conocido, los de los publicados por Fabián en Madrid, en Mitteilungen, el Canto del Mortero, que tiene las mismas entalladuras que se ve perfectamente en esta línea y arriba con estos lóculos unidos precisamente por unos canalillos. No menos expresivo es la Peña Carnicera de Mata de Alcántara en Cáceres, donde tiene precisamente, se puede acceder por
los dos extremos, está orientada, en este caso no hay ninguna duda, y en la parte superior coincide con Gete que el lóculo está enmarcado por una estructura cuadrangular. Bien, también las respectivas cruces, como ocurre en el altar número 1 y en el altar número 4 de Gete, que también en esas cruces, hay cruces también que son prerromanas, en algunos casos en los petroglifos de Galicia. Bueno, claro, estas dicen, bueno, ¿y qué se hacía en estos lugares, en estas peñas? Pues mira, tenemos una iconografía en pequeñas muestras que son una especie de promptemas, es decir, que recogen lo que se hacía en esos altares, ¿no? Entonces, quizás el más famoso es el bronce votivo, que no se sabe la procedencia, está en el Instituto Valencia Don Juan, donde tenemos precisamente, es el dibujo que hay aquí, este sería visión cenital y este lateral, ¿no? Tenemos un oso, luego hay 3 animales, 2 oficiales del sacrificio y el sacerdote, que está justamente al lado de un torques. Este sería el sacerdote, un animal, 2 animales, 3 animales, y que siempre son los mismos. Es una soubetaurilia, ¿no? Muy típica del mundo romano, quien no conoce, por ejemplo, el ara pacis o, por ejemplo, el ara de Domicio Enobarbo, donde se ve precisamente esa soubetaurilia. Y además es muy parecido a la trictis griega y a la sautramani in aria, porque está claro que estos ritos son de raíz indoeuropea, no hay ninguna duda. Y luego, claro, un caldero, el caldero ceremonial, que luego se conocen muchas muestras en el centro Europa, e incluso en España, el caldero de Lois, el León, el caldero de Cabárceno y todos los muchos que hay en Centro Europa, incluso precisamente sobre un carro votivo. Entonces, a estos son distintos ejemplos que nos están señalando precisamente qué es lo que se hacía ahí. Incluso a veces hay muestras escritas, como es el caso del santuario de Panoyas, que en el siglo II un lusitano romanizado ha escrito allí cuáles eran los elementos que formaban parte de la ceremonia. Realmente importante. Parte de las inscripciones se han perdido. Bueno, esto es la única muestra de un texto, pero escrito en lusitano. Tienen aquí, encontrado en Cabeza das Fraguas, en Guarda, en Portugal. Ya veremos que en Guarda hay una serie de monumentos realmente importantes. La transcripción en lusitano y luego aquí el animal que se ofrece a los distintos dioses. Trebopala, una divinidad muy curiosa, la Evo, Icona Loimina, que esta sería la crinosa yegua, sería la traducción más literal, y que algunos vinculan a la diosa Epona. Es decir, aquí se repite otra vez el tema de la saubetaurilia. Luego hay otro tipo de peñas que no vamos a entrar, precisamente por imperativo de tiempo, cuya tradición se mantiene hasta fechas relativamente recientes. En Portugal se han conservado muy bien, y son piedras en las cuales se tira una pequeña piedra y se hace un voto o se pide un favor. Por eso veremos con funciones adivinatorias, con funciones propiciatorias y demás. Algunas son realmente curiosas porque se utilizan en la tradición popular como las famosas piedras escorregadoiras, que se llaman así en Galicia, y que algunas, como esta de aquí, precisamente de Pedra das Ferraduras, que está cerca del yacimiento que hemos visto antes y que ha sido utilizada hasta fechas recientes, y que nada, resbalarse por aquí eran para buscar la fecundación en la mujer. Son ritos ancestrales, ¿no? Y que se han mantenido hasta fechas relativamente recientes. Otro tipo de rocas también de distinta orientación. Aquí esta es la famosa sauna de Ulaca. Ulaca es un santuario, es un castro que tiene 6 santuarios. Es realmente impresionante, ¿no? Algunos son como los de Gete, y luego el famoso que hemos visto de las escaleras, y este de la sauna, que es para ritos de iniciación. La gran sorpresa de Gete son los 2 santuarios con asientos, que no es nada nuevo. Quizás uno muy conocido es la famosa silla de Felipe II, que siempre se ha dicho que se había sido remodelada en fechas posteriores, pero precisamente Alicia Canto ha demostrado ya por unos restos que han encontrado allí de que es un santuario, y que era donde se decía que Felipe II veía las obras del Escorial. Debía tener una vista de lince, desde luego, porque está lejísimos. Donde estuvo precisamente Felipe II fue en el Canto Castrejón, que es otro peñasco, que Jiménez Guijarro también ahí y Alicia Canto coinciden en que son dos santuarios celtas. Este es realmente curioso. También lo mismo, muy parecido a los de Gete, a las 2 de Gete, que es Torre de la de Reduerta en Alcañí de Teruel. En esa zona de Cuenca, Guadalajara, hay muchos santuarios. Bueno.
Al del lado del pantano de Buendía también se le llama altar de los 3 tronos, pero esto es mucho más complejo porque ha sido reutilizado después. Estos son los 3 tronos. Estos son un trabajo muy importante que entregó en el Congreso de Sacra Saxa de Jaca en el 16 de María Joao Correia dos Santos, un trabajo precioso sobre altares de tronos. Y este es uno de los paradigmáticos, ¿no? Con unas escaleras, los 3 tronos y un cuarto, y que luego han sido utilizados, se han construido unos cilindros abiertos por el exterior, cuya función es muy rara. En la parte superior de los 3 tronos encontramos el lóculo, unas cazoletas y el canal de evacuación. Uno de los más espectaculares, en Castelo Branco, se llama el término Monsanto, encontramos aquí 3 tronos con apoyabrazos, como en Gete, y colocados a distinta altura, como se ve precisamente en Gete. Y un caso único es precisamente este, es de Guarda, donde está la inscripción esa de Cabeza dos Fraguas, en lusitano. Vemos precisamente que es un trono con escaleras y el óculo, que en este caso, curiosamente, está en la parte inferior. Seguimos en Guarda, el Tribunal o Caldeiral de Romano, también en este caso 5, número impar. Esto es prácticamente idéntico a lo de Gete. Este es de Ulaca, ya hemos dicho que Ulaca tiene 6 santuarios dentro del poblado, porque había santuarios dentro del poblado, había cerca de las puertas, Azportan, y luego los rurales, que son los que nos encontramos en Gete. Este es el de Ulaca número 1, con 3 tronos, otro con un trono solo. Este sería el santuario que hemos visto con escaleras y lóculos. Hay bastantes ejemplos, ¿no? Y que es lo mismo. El Lumbo en Nava del Marco en Ávila, en Peñascrita, en Cenicientos de Madrid, donde hay un monumento también a la diosa Diana, en Trevejo, precisamente en Cáceres, lo mismo, otro santuario, donde en la parte superior aparece una cruz que significa la cristianización del término. De estos también se conocen mucho en Irlanda y en Escocia. En Irlanda, el famoso llamado trono de San Patricio, que tiene una altura de 2 metros, que se dice, según la tradición, aquí expulsaba a los demonios, San Patricio, y al lado, fuera de la diapositiva, hay un lóculo que también siempre está lleno de agua, porque claro, allí llueve continuamente, y que tiene propiedades propiciatorias, ¿no? Esta es la famosa piedra que parece que está relacionada con la leyenda de los Tuatha de Danann, que la llevaban siempre consigo y que está documentada en el 840, que acaba es una piedra, la piedra que habla, le llama en celta el Liafail, ¿no? Y que acabó en la abadía de Perth en el 840, pero que en 1296, debido a la guerra que tuvo Eduardo I con los escoceses, que son vencidos, precisamente se llevó la piedra y estaba bajo el trono de la abadía de Westminster, donde se coronaban a los reyes de Inglaterra. La han reclamado los escoceses y los ingleses la han devuelto oportunamente. Esto de los tronos, según Almagro, deben tener su origen en el mundo de Frigia, de la Anatolia occidental, donde hay muchos tronos, hay casi un centenar o más de un centenar de tronos, siendo el más famoso precisamente el de la ciudad de Midas. O, por ejemplo, este con escaleras, los tronos estarían aquí arriba, el famoso yacimiento de Yasilicaya, donde está justamente, era el santuario de la ciudad de Hattusa, la ciudad de los hititas, la capital de los hititas, ¿no? Donde dos reyes, como eran Subiluliuma II y no me acuerdo cómo se llamaba el antecesor, que es realmente espectacular en 2 cuevas, que son cuevas, además, cuevas sepulcrales. Estos monumentos tienen que estar datados desde 1800 al 550, en que Anatolia pasó a ser ocupada por los persas. Hay muchos ejemplos. Aquí se ven, estos son de Tracia, con los lóculos y los canalillos. Se ve también el paso por las islas del Egeo, por la Grecia continental, en la Italia del norte y llegando precisamente a Europa occidental y a todo el mundo atlántico. En estos, antes no he parado a comentar, precisamente en Aferradeira aparecen unos podomorfos, unas representaciones de plantas de pies. Y esto es realmente muy interesante y muy estudiado ya desde antiguo, desde el siglo XX de Baudouin, del 1914-13, por esas fechas, publicó una montonada de artículos sobre la importancia de los pies en el mundo celta, y que parece que está relacionado con estos santuarios de tronos, que eran donde se elegían a los ritualt, es decir, a los reyes. No eran propiamente reyes, porque estamos hablando de una sociedad de jefaturas, por lo tanto serían como los jefes,
que eran precisamente los que mantenían en el orden, tienen tres tronos por el famoso triplismo, no solamente de las divinidades, sino también las tres grandes funciones que tenían los grandes jefes. La primera, en función de mantener el orden cósmico, el mundo de lo mágico y simbólico del poblado. Segundo, que eran los que mantenían la integridad del poblado, el poder y la fuerza. Y tercero, la tercera gran función era mantener la supervivencia de la colectividad de la tribu. Eran las tres grandes funciones. Y en estos lugares de asientos, en algún caso, como es aquí en el caso concreto de Trevejo en Cáceres y del de Iruelos, la Peña de Santa María, se conservan esos podomorfos y parece ser que formaba parte del rito donde se tenía que colocar el rey, porque aparecen las dos plantas de los pies y la mano derecha. Y luego aquí, incluso en este, que no se ve bien en la diapositiva, hay unos genitales masculinos. Esto, claro, dice, bueno, del mundo prerromano. Esto es un tema muy curioso porque en dar una cronología, mientras no aparezcan materiales arqueológicos como en algún santuario famosísimo como el de Castrejón en Extremadura, excavado por Berrocán Rangel, espectacular, donde ha habido ceremonias y han participado 300 personas porque se han encontrado restos de distintos animales y tuvo unos servicios de copa y vaso correspondiente a 300 personas. Aquí hay un dilema muy importante y con esto ya prácticamente acabo, cómo el mundo indígena, las creencias del mundo indígena se mantienen, según demuestran textos escritos, hasta fechas relativamente recientes y nos pueden indicar, por ejemplo, sin ir muy lejos, aquí en Burgos, cómo precisamente una divinidad específica de la Bureba, que viene precisamente del dios Burobius, que está precisamente el único lugar donde aparece esa divinidad es en la Bureba, se ha dado nombre en la Alta Edad Media al término, a la comarca. Evidentemente no quedaría muy alejada precisamente la religiosidad dedicada a este dios. Pues aquí tenemos unos textos recurrentes de cómo desde el concilio de Ilíberes, concilio de los famosos obispos de Ilíberes, cómo en todos precisamente hasta el siglo VIII, una de las grandes figuras precisamente fue San Martín Dumiense, San Martín, obispo de Dumio y luego obispo de Praga y que participó en los concilios de Praga. Lo tenía muy claro lo que era perseguir a aquellas poblaciones que todavía seguían manteniendo ritos vinculados al mundo prerromano, ¿no? Como es el tema de las piedras en este caso, que es lo que nos interesa. Y esta foto para mí, yo la vuelvo a repetir porque me parece altamente sintomática esta foto. Bueno, pues muchas gracias por su atención.